que pasa, todo lo que vivimos tú y yo, tiene un antes. Somos, una vez un maestro de filosofía me dijo esto: somos circunstancias y consecuencias. La vida del ser humano son circunstancias y consecuencias. Siempre en nuestra vida hay un entonces. Y parece como algo mala onda, porque se levanta un hombre que él dice ser el profeta de Dios. Él se llama y él se habla y viene y se para delante del rey Acab y le dice: yo vivo en la presencia de Dios y yo permanezco en la presencia de Dios, y esta es la palabra, que no va a llover, ni una sola nube vas a ver, no va a llover en los siguientes años, y la única manera en que va a volver a llover es porque yo lo diga. Y se lo está diciendo a un rey. Entonces, imagínate esta situación. Es como si llegara alguien y te dijera: no vas a volver a tener trabajo. Algunos dirían amén, ¿no? Ni vas a cobrar. Y tú, hasta que yo diga, y dices, ¿por qué? O sea, nomás porque tú quieres. Pero hay un entonces. Quiere decir que antes de eso hubo una situación para que Dios levantara un hombre llamado Elías, un profeta de Dios, para ir con el rey Acab. Y esa situación está en el capítulo anterior, primer libro de Reyes 16, versículo 29. Y hermanos, me voy a tardar en dar la introducción, porque quiero que quede claro el porqué de Dios da una sequía. Porque es una palabra que viene directamente de Dios. Y muchas veces estamos viviendo sequías en nuestra vida emocional, en nuestra vida matrimonial, en nuestros negocios. Estamos viviendo una sequía en nuestras finanzas. Estamos viviendo una sequía en lo ministerial. Hay sequías en todos los aspectos. Pero las sequías no vienen nada más porque sí. Las sequías son la consecuencia de algo que no hemos sembrado bien. De una cultura que no está de acuerdo a la cultura de Dios. De la palabra cultura también viene la palabra cultivo. Todo lo que tú cultivas, todo lo que tú y yo sembramos, va a traer una consecuencia. Va a traer un resultado. Y el problema, porque estamos hablando de generosidad en este mes, y el problema es que no nos damos cuenta que la generosidad implica un proceso. Y yo, en mis años mozos de inmadurez, que todavía no soy tan maduro como Jesús quiere que yo lo sea, yo una vez en una de mis clases dije: me chocan los procesos. Y me choca que la gente diga que está en el proceso. Pero después, recapacitando, y después de eso, después de esas palabras tan hermosas que salieron de mi boca, ¿qué crees? Dios me metió a un proceso. Recuerdo que una vez vino un profeta. Y tú cuando viene un profeta, una palabra de Dios, tú quieres una palabra chida, una palabra que dices amén, wow. O sea, no te entiendo, pero wow, se escuchó bonito, ¿no? Pero llegó un profeta, como a los meses que yo había dicho eso de que no me gustaban los procesos. Vino un profeta y me dijo: los siguientes años de tu vida vas a ser infeliz. Y dice: hasta que yo vuelva a hablar, Dios vuelvo a hablar. Son de esas palabras que dices: no, este cuate no es profeta de Dios. Este debe ser hijo de Walter Mercado.
Nada más que se ve más fresa, es de Mercado Soriana, ¿no? Pero no queremos palabras de Dios que Dios diga, los siguientes años de tu vida vas a ser infeliz. Imagínate que viene el profeta y le dice al rey Acab: hey Acab, no va a llover. Mira, ni una sola nube vas a ver los siguientes años hasta que yo lo diga. Pero hay un pre. Después me di cuenta que en realidad lo que no me gusta son las justificaciones. Porque mucha gente se justifica es que estoy en el proceso. Justifica sus groserías, sus malas actitudes diciendo: es que estoy en el proceso. Es que no, me encanta cuando alguien dice: es que nadie es perfecto, solo Jesús, ¿no? Solo Jesús. Y lo dice después de una falla, o dice después de una mala racha, o después de una mala actitud. No lo decimos cuando acabamos de diezmar. No, es que no soy perfecto. O sea, viene después de una situación que no está acorde a lo que Dios quiere que hagamos, o actuemos, o respondamos. Pero mira, aquí en el capítulo 16 de Reyes 29 dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Más, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces, voy a tardarme en la introducción, porque quiero que entendamos este punto, porque después de este versículo viene el versículo 17. Y entonces vino un profeta llamado Elías y le dijo al rey Acab: no va a llover los siguientes años, sino por mi palabra. Ahora voy a dar un contexto histórico y un contexto social de lo que estaba pasando en ese tiempo y de por qué la tierra no iba a generar nada. Recuerda que generosidad es lo que tú generas. Tú no puedes generar relaciones estables si tú no eres estable. Tú no puedes generar negocios abundantes si tú eres limitado. Es incoherente que quieras generar algo que tú no eres. La generosidad es lo que tú eres, eso se reproduce. Es que no entiendo por qué es tan necio mi hijo. No sé por qué. No entiendo por qué todos mis amigos hablan mal de mí. ¿Qué estás generando? No entiendo por qué este negocio no sale bien. ¿Qué estás generando? Porque las sequías no son el resultado de que Dios diga: pues no, las sequías son resultado de algo que ha sembrado mal. Y el rey Acab levantó un templo dedicado a Baal. Entonces, ¿qué pasó? A ver, necesito a 12 personas aquí, por favor.
12. A ver, ¿cuántos van? ¿Ya? Dos más. 11 y ahí viene Ismael. Bien. El rey David logró unificar a las 12 tribus de Israel. Durante 7 años solamente reinó sobre Judá, pero después de esos 7 años que él reinó solamente sobre Judá, vinieron todas las demás tribus y le dijeron: vamos a hacer carne de tu carne, hueso de tus huesos, y se unificó el reino de Israel. Y entonces las 12 tribus quedaron unidas y continuaron en el reinado de Salomón. Y Salomón reinó, pero Salomón empezó a hacer alianzas y estrategias con otras naciones. Y entonces dice la palabra de Dios que Salomón tuvo 700 mujeres. Y a veces decimos amén y no pueden mantener ni una. Y a veces pensamos que Salomón, era un depravado sexual Salomón. No, porque realmente Salomón tenía una amada. Lo vemos en Cantar de los Cantares. Pero las 700 mujeres representaban 700 alianzas políticas para evitar confrontación y generar negocios, tratados de libre comercio. Desde ahí empezó el TLA. En serio, el TLC. El Tratado de Libre Comercio. Entonces Salomón con estas 12 tribus decía: me voy a casar con la del reino de Chachapa para que hay gas, hay mucho gas ahí, ¿no? Muchos gaseosos ahí. Y también me voy a casar con una de Santamago porque pues ahí sí asaltan. Entonces para que no me asalten, pues ya no asaltan, ya nada más secuestran. No. Si quieren alberca, ahí por mi casa hay unas lagunas. Tenemos albercas y todo. Ahí pues vamos a hacer los bautizos. Entonces, en el reinado de Salomón todavía estaban unidas las 12 tribus de Israel. Pero se muere Salomón y se levanta su hijo Roboam. Y entonces recuerden que Roboam le hace caso más a los jóvenes. Y los jóvenes le dicen: no, si tu papá fue duro, tú vas a ser todavía más exigente y más duro para mantener este imperio. Y entonces es ahí donde se levanta un Jeroboam. Parece bien de Jeroboam, Entonces Jeroboam le dice: no se vale, porque tú nos quieres hacer esclavos. Entonces se quedan las 2 tribus aquí, Judá y Benjamín, el reino del sur. Y estos 10 le hacen caso a Jeroboam. Dice: ¿saben qué? Vamos a hacer esto. Para que ya no vayan a alabar a Dios hasta Jerusalén, voy a poner 2 templos. Uno al sur, aquí voy a poner un templo, y voy a poner otro templo. Y entonces ellos dicen: sí. Y todos ellos, vénganse un poquito más por acá. Todos ellos se llaman el reino del norte, el reino de Israel. Y la capital de Israel era Siria. Y ellos son el reino del sur, el reino de Judá. Y la palabra de Dios había dicho que el rey y que Jesús iba a salir de la simiente de Judá. Entonces empieza a haber constante conflicto entre el reino norte contra los del reino sur. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Y entonces el libro de Reyes de lo que trata son de todos los reyes que hubo, que gobernaron a estas tribus y que gobernaron las tribus o el reinado del sur. Y entonces uno de esos reyes, vamos a poner otro idólatra, a ver, ven. Uno de esos reyes es Acab. Acab decide casarse con Jezabel. Y Jezabel le dice: ¿sabes qué?
para que estemos en paz. Mira, los sidonios, te voy a decir una cosa, los sidonios eran de los grupos más violentos de ese tiempo. Y el rey Acab levanta un templo a un dios llamado Baal. Ahora, literalmente la palabra Baal quiere decir Señor o mi Señor. Y a ver, Jarocho, tú tienes cara de demonio. Siéntate. La imagen de Baal era así. Así era la imagen. Y levantó. ¿Y sabes qué quiere decir Baal? El Dios del trueno, la lluvia y las nubes. Entonces Acab le dice a todas las tribus, les dice: hey, vamos a adorar a Baal, porque si lo adoramos a él nos va a dar lluvia inmediata. Lo vamos a adorar a él. Pero ¿sabes cuál es la cosa? ¿Sabes cuál es la situación? ¿Hay algún bebé rebelde por aquí? ¿De los que no van a cunero? ¿No? La de allá atrás, tráemela. Ahora, fíjense esto. Fíjense esto, la manera en que se ofrecía adoración a Baal, la manera en que se hacía homenaje a Baal, es que aquí ponían fuego bajo las manos de Baal. Y entonces todos los del pueblo de la tribu de Israel tenían que traer a sus hijos, a los primogénitos, a sus hijos primeros, y ponerlos en manos de Baal. Ponlo aquí. Pero obviamente esas manos, ¿cómo estaban? Si quieres ya, porque va a llorar ya. Yo también lloraría si estuviera en sus brazos. Pobre Vianney. La manera de rendirle culto, a Baal, el dios del trueno, la lluvia y las nubes, era traer a tus primogénitos, a los niños, en sus manos, pero sus manos estaban hirviendo. Y el resto de la tribu se inclinaba ante Baal. Inclínense ante. Y adoraban a Baal para que viniera lluvia a sus tierras, para que tuvieran respuesta en sus campos. Entonces todas estas dos tribus estaban haciendo lo malo, y no obstante, dice que también Acab levantó otra imagen. Ven, Marifer. Levantó otra imagen arriba. Ese ídolo era Acera. Era lo que hoy conocemos como la diosa de la fertilidad. Y ahí, ¿sabes quién? ¿Sabes quién tenía que adorar a esa diosa? Las mujeres. Y literalmente había hombres que se vestían como la diosa. De verdad. Escucha esto. Había hombres del pueblo de Israel que se vestían como mujer para adorar a una diosa. Y lógicamente esto enciende la ira del Señor. Y Dios manda un profeta y le dice: te digo algo,
Tú estás adorando al Dios que significa el Dios del trueno, el Dios de la lluvia, el Dios de las nubes. Te digo algo, no va a volver a llover, porque Él no es Dios. Yo soy Dios. Y viene una sequía. Entonces el versículo 17 está en este contexto. Y los de acá no se quedaban atrás, Los del pueblo, los de la tribu de Judá también levantaban ídolos, hacían alianzas a veces con el... Había reyes dentro de este contexto. Había reyes de aquí, del norte, que decían con los del sur: pues mejor hagamos las paces, finalmente son... Y ahí se unían otra vez. De aquí viene la capital. Aquí viene el contexto, por ejemplo, de Naamán. Naamán pertenecía a este reino porque era parte de una alianza con los sirios. Entonces, en medio de esta adoración, ellos adoraban al dios Baal para que tuvieran cosechas abundantes. Ya, por favor, gracias a sus lugares, incrédulos, pecadores. Y entonces el pueblo de Israel empieza a decir: oye, pero si nosotros le estamos ofreciendo los sacrificios que Baal nos pide, ¿por qué no hay lluvia? Y empiezan a cuestionarse: ¿por qué no, las cosas no salen rápido? Y mira, una de las mentiras y uno de los engaños que vivimos hoy como cultura y como sociedad son las cosas rápidas. Porque la generosidad te conecta a un proceso. O sea, hoy en día, aunque no haya lluvias o no haya cosechas de limones, tenemos limones, porque la tecnología ha hecho que hagamos alimentos transgénicos. ¿Cuántos han visto un limón sin semilla? Y están verdes, grandotes y jugosos, y le exprimes y dices: no, estos sí son limones. Luego los que dan el árbol dicen: no manches, ni una lágrima le sale. Pero ¿sabes cuál es la situación de esos limones verdes, jugosos, así aparatosos, que no tienen semilla, que no se reproducen? Y estamos viviendo en tiempos donde la cultura es tener resultados sin pensar en las generaciones. Estamos nada más pensando en el bienestar para nosotros y no pensamos en los demás. Y entonces el pueblo de Israel empieza a decir: oye, pero antes sí nos funcionaba, ¿por qué ahora ya no hay lluvia? Y Acab no fue para decirle al pueblo de Israel lo que Dios había dicho. Y por eso, fíjense, regresamos al capítulo 17. Nos vamos hasta el 18. Ahí viene todo el proceso que Dios tiene para Elías. Recuerden que hace un año el pastor Rubén nos predicó algo excelente al respecto del proceso, que puede haber una palabra para todos, pero si yo vivo en la presencia de Dios, yo tengo una palabra particular para mi vida. Porque a que había sequía, Dios no dejó ni un solo día a Elías sin comer y sin beber. Y lo llevó primero a un río y los cuervos le daban de comer, y luego lo llevó con una viuda, y así siempre Dios cuidó de él. Porque puede haber una maldición para toda la nación, puede haber maldición para toda una localidad, pero si yo tengo una promesa y un pacto con Dios, entonces no importa la sequía que hay alrededor, Dios me va a cuidar a mí, Dios va a cuidar mi descendencia, Dios va a cuidar a mis generaciones. ¿Por qué? Porque es lo que estoy generando, porque estoy cultivando una relación viva con Dios.
Por eso puede haber sequía. Tú puedes ver la proyección del próximo año económicamente es peor. No importa las bienes raíces que tengas, no importa lo que tengas en el banco guardado. La proyección para los siguientes 2 años es así. Eso es lo que dice el mundo. Pero si tú tienes un pacto con Dios, Dios va a cuidar su pacto contigo. ¿Por qué? Recuerden que esta situación la está viviendo el pueblo de Israel. Y Jacob en medio de la angustia, hizo un pacto con Dios. Jacob le dijo a Dios: si tú me cuidas, si tú me das vestido, si tú me das de beber y tú bendices mis negocios y me haces regresar en paz con mi hermano Esaú, entonces tú serás mi Dios. Y 2, de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. Fue un pacto y Dios le dice: va. Y Dios cumple el pacto. Y fíjate esto, bien interesante, porque Jacob sí estaba dando el diezmo. Pero Dios viene y le dice a Jacob: estás cumpliendo una parte de tu diezmo. Me estás dando el diezmo. Pero tú quedaste que yo iba a ser tu Dios. Y hasta el día de hoy yo no veo que yo sea tu Dios. Y a mí me interesa. A mí no me interesa el diezmo. A mí me interesa yo ser tu Dios. No, pero Dios, no. Toda tu familia, tus esposas y tus hijos tienen dioses ocultos. Yo no soy tu Dios. Y por eso viene esa pelea con el ángel de Jehová. Porque Jesús vino a cobrarle el pacto que tenía Jacob con él. Le vino a decir: ¿qué onda? Tú y yo quedamos en un pacto. Dios, mira, si pongo este negocio, mira Dios, pongo este negocio y mira, te lo prometo, si tú me bendices, Señor, tú me bendices, papá. Mira, papá, me encanta. Mira, papi, si tú bendices este negocio, todos los domingos voy a ir a la iglesia. Y Dios dice: va. ¿Por qué no viniste? No, es que por el Buen Fin tuvimos un buen de ventas aquí el domingo. Y sí, pero tú quedas en un pacto con Dios. Porque los pactos y los compromisos es lo que mantiene vivo una relación. Yo tengo un compromiso contigo. Yo tengo un pacto contigo. Tú vienes a esta iglesia y yo tengo una responsabilidad contigo. Porque hay un pacto. Porque los pactos y los compromisos son los que mantienen vivas las relaciones. Y Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que le gusta hacer tratos. Mira, hasta que Ana no le ofreció a su hijo, Dios no se lo dio. Ana le dijo: Dios, si tú me das un hijo, de verdad, yo lo consagro y te lo doy a ti. Y en ese momento Dios dijo: va, me gusta. Y Dios después le dio otros 5 hijos. Pero el primero, Samuel, ella tenía un pacto. Y si ella no hubiera cumplido ese pacto, Dios cobra. Dios llama cuentas. Hey, tú me prometiste esto, hija. Tú hiciste esta promesa conmigo. No, pastora, mire, ya le prometí a Dios que no vuelva a faltar la cadena de oración. No, mire, ya el próximo año, ahorita estoy batallando, pero el próximo año ya le dije a Dios que voy a estar en todos los ministerios. Voy a ser el Terminator de los ministerios. Pero ese pacto no lo estás haciendo conmigo. Ese pacto no lo estás haciendo con el hombre. No lo estás haciendo con Jonan, con los pastores. Lo estás haciendo con Dios. Entonces hay una sequía y el pueblo de Israel se empieza a confundir. Y Elías empieza a clamar y a decirle al pueblo: tienen un Dios. Y por eso en el capítulo 18, en el capítulo 18, versículo 1, dice: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo
haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Y dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de las aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías se fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él le respondió: yo soy. Ve y dile a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues tú a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y a todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve y di a tu amo: aquí está Elías. Entonces quiero decirte algo. Abdías debe de representar a nosotros como iglesia, porque en medio de las sequías que está pasando en nuestro país, en medio de la crisis social, política, económica que está pasando en Latinoamérica, debe haber personas que guarden y sustenten a los profetas. Por eso Dios puso en el corazón de nuestros pastores tener la escuela de profetas, porque estamos salvaguardando una línea que Dios mandó. Porque el enemigo se ha levantado para destruir, para matar a las iglesias, a pastores, a profetas. Porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos habría falsos maestros y falsos profetas. Y había una sequía, y entonces él empieza a caminar buscando un poco de agua, buscando un poco de hierba para darle de comer a los caballos. Y se encuentra con Elías, y Elías le da la palabra. Dice: dile a tu rey, dile a tu amo que yo estoy vivo. Y posteriormente al final de este capítulo es donde Elías hace descender fuego del cielo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba dividido, y Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo contenderéis en dos caminos? Si Baal es su Dios, entonces vayan con Baal y adórenlo. Y si Jehová es su Dios, entonces vayan y adoren a Jehová y vivan conforme a los estatutos que Jehová dio. Y mira, podemos continuar. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 y cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora tú dices: ve y di a tu amo: aquí está Elías para que me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Fíjate. O sea, le está echando la culpa al profeta de la sequía que él había provocado con lo que había cultivado durante los años anteriores.
Porque a veces decimos, Nano, ¿por qué estoy viviendo esta sequía en esta área? ¿Por qué estoy seco en esto? ¿Por qué no me siento? Porque es algo que tú has descuidado. Y es bien fácil, hermanos, cuando no hay ganancias, cuando no hay, echarle la culpa a los demás. No, es que mis papás me trataban así. No, es que mi esposa no quiere echarle ganas a la iglesia. Yo sí, pero ella no. No, es que mis hijos no quieren. Y entonces viene y se encuentran y Elías le dice, hey, aquí estoy. Y él, sabiendo que él había sido responsable de esa sequía, porque años atrás él se lo había dicho, por tu causa y por la adoración que están haciendo a Baal, el Dios del trueno, el Dios de la lluvia, entonces va a haber sequía para todo Israel. Siempre es más fácil, hermanos, echarle la culpa a los demás. Es la salida más rápida. Cuando las cosas no van bien, echarle la culpa a los demás es lo mejor. Y él respondió, versículo 18: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. O sea, el pueblo estaba muriendo de hambre, estaba en sequía, pero los profetas de Baal les estaban dando de comer en el reino, en la casa del rey. Y hermano, esto es bien tremendo, porque muchas veces nosotros decimos, pero no, es que de verdad, mira, yo sí oro. De verdad, Nano, yo sí leo la Biblia. Yo de verdad estoy diezmando. Yo apenas hablaba con los jóvenes y les dije, hey jóvenes, una cosa tengo contra ustedes: ustedes no ofrendan, ustedes no diezman. Tienen que ofrendar y tienen que diezmar. Es una cultura que estamos enseñando a los niños, pero también es algo que nosotros como padres tenemos que checar, que nuestros hijos estén ofrendando y estén diezmando. Porque las sequías no vienen solas, o no llegan nada más por casualidad. Hermano, hay sequía en nuestro país. Tenemos 4 días de adoración a la muerte, a los fieles difuntos, a los infieles, porque también adoramos, celebramos la muerte. Dicen los de la televisión, es que en México hasta nos reímos de la muerte. Y después andamos llorando miles de desaparecidos, secuestros, muertes que son descabelladas. Gente, vemos a las personas que les quitan la piel de su rostro, que los mutilan, que los asesinan de una manera, y dices, ¿por qué? Porque es lo que estamos sembrando. Hay un culto a la muerte. Si tú cultivas muerte, ¿cuál va a ser el resultado? Muerte. Un montón de desaparecidos. No, es que el gobierno, no es que la Guardia Nacional. Es bien fácil echarle la culpa a ellos. Pero nosotros, ¿qué estamos cultivando? ¿Qué sale de nuestra boca? Debe de salir vida. Y aquí es donde viene este encuentro fascinante, donde Elías le dice a los profetas Baales, hey. Y los profetas Baales, te digo una cosa, sabían hablar en lenguas, sabían alabar a Dios, sabían hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque era el nombre del Señor, de Jehová, significa el Señor, y el nombre de Baal significa el Señor. Nosotros hoy lo separamos porque en nuestro idioma ya le pusimos 2 nombres diferentes, pero en ese momento era lo mismo decir el Señor que el Señor. Ajá. Entonces los profetas de Baal adoraban al Señor. Y ellos decían, hey, vamos a alabar al Señor.
y sabían ayunar, y sabían hacer sacrificios, y sabían hablar en lenguas, y danzaban al Señor. Pero no generaban nada, no generaban atmósfera. Y te digo algo, hermano, de las cosas más importantes que tiene esta casa y que vamos a guardar y velar durante mucho tiempo, siempre que existe esta casa, es la alabanza y la adoración. El miércoles Dios nos puso una repasada a todos los de alabanza y terminamos postrados, chillando, arrepintiéndonos y diciéndole al Señor: purifícanos, límpianos, ayúdanos, porque no queremos música. Porque tú puedes poner alabanzas en tu coche, puedes poner alabanzas ahí en tu casa, pero si no te conectas realmente con Dios, puedes hacer circo, maroma y teatro y no vas a generar ninguna atmósfera. Tu casa debe ser un lugar de encuentro con Dios. Tu casa debe de tener altares familiares. Es el siguiente tema para el siguiente mes de diciembre: altares familiares. Tenemos que juntarnos para alabar a Dios. Mira, yo he llegado a casas que ya ni oran ya ni por los alimentos oran. No, que Dios bendiga lo que ya puso en la barriga. Vámonos. Hermanos, ya ni por los alimentos. Tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios, tenemos que conectarnos. Yo no quiero una iglesia que no sepa alabar y adorar a Dios, que no genere atmósfera. Hay crisis en México, en Puebla. Hay crisis en los grupos de alabanza. Hay crisis. Y me llaman: Nano, ven con nuestro equipo de alabanza. Pero piensan que generar adoradores, los metes al microondas, le pones 2 minutos y medio, que se aprendan 2 de Marcos Witt y una nueva, y ya salen, ahí están. Los adoradores no se cocinan en microondas. Esta casa tiene un sonido particular de atmósfera de adoración y no tenemos que perder eso, iglesia. Eso es lo que mantiene viva nuestra vida. La presencia de Dios es lo que nos da vida, lo que nos da esperanza, lo que nos da confianza. Puedes venir destrozado, puedes venir enojado, pero alaba a Dios. Ese es un pastor que yo admiro, Taylor Barriger. Ningún instrumento se afina en silencio. Todo lo que es desafinado tiene que provocar un sonido, aunque suene feo, pero ese sonido, cuando tú lo empiezas a tocar, te empiezas a dar cuenta que está desafinado. Les platico, aprovechando que no está mi papá. Hace unos 10 días fuimos a la casa de unas hermanas, estuvimos comiendo, oramos por la casa. Y estos últimos 15 días yo había estado muy irritable, yo había estado muy de malas. Y como que me enojaba fácilmente, me ponían cosas de malas así. O sea, que perdía la América, me enojaba. Es que no es común en mí, perdón. O sea, no sé en sus equipos, pero que me llegaba un mensaje de los de alabanza: oye, voy a llegar tarde. Me enojaba, yo, estás loco, me enojaba y estaba yo irritable, pero no entendía ahí qué estaba pasando. Entonces salimos de esa casa, estuvimos orando y salimos de la casa y me dice mi papá: vamos a pasar por Fer, no sé dónde está. Entonces ya le habla y yo escuché: vamos a Parque Puebla. Bueno, vamos a Parque Puebla. Yo salimos y yo agarro el camino, la ruta hacia Parque, y me dice mi papá: no, vamos a otro lugar, vamos a tal dirección o vamos así. Le digo: pues dime. Contesté, le digo: pues dime bien las cosas. Y ya. Entonces sigo manejando. Me dice: ¿por qué te fuiste por acá?
Digo, pues no me dijiste que vamos para tal dirección. Y otra vez yo vuelvo yo ya estoy contestando. Nano, tú le contestas a tus papás. Ay, hermano, si te dijera. De ese pie cojeo. Pero yo ya me estaba enojando, o sea, ya. Y en eso voy a ir sobre el Boulevard 18 de noviembre, antes de llegar al puente de Colombres, y un cuate literalmente se me avienta un Jetta, placa 7813. Bien que lo acuerdo, desgraciado. Jetta blanco, si lo ven, por favor. Un llegue. De mi parte, dicen, de parte de Nano, le dicen. Entonces, yo, por mi experiencia viendo Rápido y Furioso, doy el volantazo y evito que nos pegue, y me paso ahí donde están como unos topecitos ahí amarillos. Me paso ahí y mi papá grita, pero el grito de mi papá fue como si nos hubiera pegado. Entonces mi papá, ¡ah! Y yo, ¿qué te pasa? Le digo, ya me estresas más con tus gritos. Y yo ya empecé yo a gritarle a mi papá. Y me dice, ay, ya ni me puedo quejar, me dice mi papá, ya ni me puedo quejar. Le digo, pues no chocamos, ¿no? Y hermanos, mira, yo quería alcanzar al del Jetta, o sea, dije, pues ese no es cristiano, ahorita no sé, nada más le digo, no sé. Y me puse de verdad, hermanos, de malas. Total que llegamos por Marifer, y Marifer viene así bien campante, y yo literalmente agarro y me bajo del coche. Yo estaba a punto así de explotar, así. Ya había construido todos mis argumentos de por qué mi papá era mal papá, y dije, si mi mamá se pone al brinco, también tengo mis argumentos, o sea, ya tengo mi marco teórico, mi todo, o sea, mis secuencias, todo ya, mi diagrama, tengo A, B, C, todo. Entonces llegamos por Fer, y Fer va bajando y me dice, hola, ¿qué? Vámonos. Me bajé del coche, hermano, y empecé a caminar sin rumbo, así nada más. Y yo dije, no, pues ahorita 40 llamadas perdidas de mis papás, ni una, pero y estaba yo bien de malas, estaba yo así. Y entonces empiezo a caminar y me vine, imagínense, eran las 7 de la noche y ya estaba todo oscuro. Me vine desde Amalucan hasta mi casa, caminando, todo ese tramito. Y yo dije, pues ya si me asaltan, pues ya, ni me gusta mi celular, no sé qué. No sé, ya dije, ya lo que sea. Y estoy caminando y yo bien enojado. Y el Espíritu Santo, ¿ves cómo es el Espíritu Santo? ¿Qué onda? Ni me hables. No estoy, aguas, que no estoy para. Me dice, adora. Me dice, levanta un aleluya. ¿No es lo que estás cantando? Con el enemigo frente a ti. Levanta un aleluya. ¿Qué voy a estar cantando ahorita? Dios te va a cantar. Y en eso voy caminando y paso a la altura de donde estaba el anterior auditorio. Y ya es un estacionamiento. Donde no estábamos, es un estacionamiento. Y me dice, quédate. Ya me quedo ahí y veo lo que un día fue nuestra casa, nuestro hogar espiritual. Y me dice, ¿qué es esto? Un estacionamiento. ¿Por qué? ¿No estaba la presencia de Dios ahí? No, ya. O sea, ya hay coches. ¿Por qué? Porque de lo que llenas tu vida, eso es lo que es. Esta puede ser una bodega, pero si le metes coches, es una cochera. Lo mismo tú, si tú nada más me adoras y me alabas, cuando nada más estás de buenas, entonces nada más llenas tu alabanza emocional. Quiero que me adores. Y yo, hermano, estaba de verdad enojado. Estaba yo mal, estaba de malas. Y empecé a adorar a Dios, ahí enojado.
Y no sé si tú, o sea, no sé cuántos han adorado a Dios enojados. Es como, levanto una aleluya, pues no me queda de otra. O sea, de verdad, estaba yo mal y mientras yo seguía caminando. Y luego para colmo, hermanos, para colmo, llego a mi casa y no traía yo llaves. Y mis papás en Parque Puebla. ¿Sabe? Llegaron al cuarto para las 11 de la noche. Yo salí a las 7 de ahí, hermanos, 2 horas ahí. Y Dios dice, ¿por enojón? O sea, y yo empecé a adorar a Dios. Y Dios me empezó, ¿sabes qué? Porque estás generando una adoración que no me gusta, pero adora. Y cuando empecé a adorar, Dios me empezó a hablar. Dios empezó a hablarme a mi vida. ¿Por qué? Porque es lo que generamos, iglesia. Mira, yo no estoy en contra de que tengas malas rachas. Yo no estoy en contra de que vengan crisis o de que vengan circunstancias completas, pero que eso no dependa, porque si no, tú te conviertes como los profetas de Baal. Y los profetas de Baal pensaban que entre más se lastimaban, más su Dios les iba a hacer caso. Y en eso Elías le dice, ¿sabes qué? Que descienda fuego del cielo. Y desciende fuego del cielo. Y entonces el pueblo se arrepiente y empieza a buscar nuevamente a Dios. Y en el siguiente capítulo, ya para terminar, ayúdenme, chicos. En ese mismo, estamos en el 18:41. Elías le dijo a Acab, sube, come y bebe, porque hay una lluvia grande se oye. Porque en ese momento Acab se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, y el cual la ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Y viene otra historia muy interesante. Dije, Dios, ¿por qué no empezó a llover a la primera? Una de las cosas que a mí más me gusta son las nubes. Me gusta la lluvia. Me gusta el olor a tierra mojada. Me encanta. Me gusta cuando va a llover. Y en mi cuarto, cuando se empieza a nublar, se ve increíble. Digo, Dios, ¿por qué no? ¿Por qué Elías estaba ahí y lo mandó 7 veces? Y entonces el Espíritu Santo me recordó el mismo proceso que le hizo a Naamán, que se sumergiera en el río Jordán 7 veces. ¿Recuerdas eso? ¿Por qué? Porque estaba sucio. Dice, todos estos años que el pueblo estuvo adorando a Acab, que estuvo adorando a Baal, perdón, el pueblo se contaminó. Y cuando no hay agua, no hay limpieza, hermanos. Cuando no hay lluvia, no se limpia la tierra. Una vez cuando cayó ceniza del volcán,
Alguien me dijo, ojalá llueva pronto. ¿Para qué? Para que limpie los aires, porque la lluvia y las nubes provocan limpieza en los aires. Y entonces cuando el pueblo de Israel venía y adoraba a Baal, se contaminaron los aires y había impureza, había inmoralidad. Y por eso Elías tuvo que orar, y dice Santiago que oró fervientemente para que lloviera, porque las nubes y la lluvia representan la purificación. Recuerda que Dios eliminó la maldad de la humanidad con lluvia. Y muchas veces nosotros hemos contaminado nuestras vidas y permitimos y ampliamos los parámetros de la gracia y estamos contaminados. Y por eso queremos que se genere algo, pero no se genera más que una sequía. Y el Señor tiene que lavar nuestras vestiduras. Y el Señor, yo sabes, el colmo de ese día, de esa noche que les cuento, mis papás llegaron como 20 para las 11 a la casa. Yo me sentía mal porque yo pocas veces discuto y me peleo como ese día con mi papá. Con mi mamá pues es diario, pero nos amamos. Es amor apache. Nos decimos, luego abrazamos y entendemos pero con mi papá no. Con mi papá y con mi hermana no, yo no me peleo, no contiendo. Yo me sentía mal. Y para colmo, yo le dije a Marifer, me abres la puerta tú. Y el que me abrió fue mi papá. Porque Dios me hizo entender, y se lo comentaba a los jóvenes: puedes llegar a tu casa, pero si no tienes las llaves no puedes entrar. Puedes estar en la casa de Dios, pero si no tienes las llaves no puedes entrar. Y estaba yo afuera de mi casa, mi cuarto, mis cosas, pero no tenía yo acceso. Y a veces venimos impuros delante de la presencia de Dios. Y Dios tiene que limpiarnos, hermanos. Dios tiene que lavar nuestras vestiduras. Dios tiene que lavar, porque a veces hay pecado, hay enojo, hay frustración, hay amargura atorada. Y Dios perdona, claro. Pero es importante que Dios limpie. Y esa lluvia trajo una respuesta al pueblo de Israel y trajo purificación. Para que tú generes lo que Dios ha puesto en tus manos, tienes que estar purificado, consagrado. Así que ahí donde estás, ponte de pie.